Yo creo que la gente tiene que venir a ver la exposición más que nada porque hay otras maneras de encarar la violencia en las escuelas y es un tema del que se tiene que hablar y tiene que parar la indiferencia hacia lo que está pasando en muchísimas escuelas en el país. Yo era AKAHATA. ¿Qué problema hacía? Yo era la única nena y tenía 4 primos, todos varones. O sea que yo siempre andaba en skate, siempre tenía mi rodilla lastimada, siempre. Eso sí que siempre, boludo, siempre yo tenía la rodilla raspada. ¿Una rodilla en particular o la dos? La dos, siempre. Creo que todos fuimos AKAHATA en algún momento. No existe una persona sobre la tierra que no haya sido AKAHATA.
tiene muchas connotaciones AKAHATA. Claro, ahí está, eso quería llegar. ¿Cuáles son las connotaciones? Porque la que vos me das es más que nada es el... Más chulina. Sí, ¿Cuál es el porque AKAHATA para mí mala tiene onda? una connotación positiva y otra negativa. Y después está el AKAHATA cabeza dura, que en serio es perjuicio. ¿Cuál es el AKAHATA cabeza Y el dura? que causa perjuicio. El que en serio tipo le roba cosas a la abuela y eso y esconde y causa daño, ¿entendés?